Hola Eugenio, ¿cómo estás? Vanessa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mm, Igualmente, te quiero dar las gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y con todos los que No, nos hombre. están viendo en Latinoamérica de este maravilloso y conmovedor proyecto, esta película que se llama Coda, que además quiero abrir diciendo que esta película ya está haciendo historia. En el Festival de Sundance, no sé si tu modestia te vaya a permitir decirlo, pero yo quiero decirlo, Mejor tú. ganó los 4 principales premios en la categoría de drama. Mejor dirección, el premio del jurado, el premio del público y el premio especial del jurado para el mejor reparto, del que obviamente tú tienes una parte clave. Esto me imagino que ya es una enorme satisfacción para ti. Así es, Vanessa. Sí, la verdad estoy muy contento porque no esperábamos esta respuesta y sobre todo porque es la primera vez en la historia del Festival de Sundance que una película gana los 4 premios principales y la primera vez también que una película gana premio del público y premio del jurado, que son dos cosas completamente diferentes y que una película Es pueda correcto. navegar en estos dos mundos entre el cine de arte y el cine comercial es único. Y además rompió el récord la película mejor vendida en la historia del festival también. Fue la venta más alta que ha tenido una película en la historia del festival. Entonces como que abrimos con muy buena estrella y estamos muy contentos y muy emocionados porque la gente la vea y porque la disfruten, porque creo que es una película muy especial. Es correcto, sí, sí, yo también estoy convencida de eso y me gustaría empezar platicando contigo acerca del título. ¿Qué significa CODA? CODA son las siglas en inglés para Child of Deaf Adults, o sea, hijo o hija de padres sordos. Y significa que todos los hijos de padres sordos que sí pueden oír, porque a veces los padres sordos pueden tener un hijo también sordo o un hijo que sí escuche. El hijo que escucha se le llama coda y normalmente se vuelven los intérpretes de la familia durante toda su vida. Este es el caso de Ruby, que es la única de toda la familia. El papá es sordo, la mamá es sorda, el hermano es sordo y ella es la única que puede escuchar. Y se convierte en la intérprete de la familia toda su vida y eso hace que a la hora que llega la adolescencia y tiene que perseguir sus sueños y empezar a volar, no puede porque se siente que está traicionando a la familia. Es una historia muy, muy peculiar, hecha por actores sordos de verdad, son gente sorda en la vida real, no son simplemente actores fingiendo que son sordos. Y esto lo hace una película muy interesante. Ahora que estamos hablando tanto de diversidad y de integrar ser integrales en la actuación, sobre todo, eh, creo que esta película cumple perfectamente con eso. Sí, no, no, y además te voy a decir, me metí a buscar al diccionario el significado de coda y resulta que también es, no sé si lo sepas, seguramente tú también ya lo sabes, es una adición brillante, literal dice una adición brillante al periodo final de una pieza de música, entonces verdaderamente, o sea, compagina perfecto con lo que es esta película. Así es, fíjate que por eso se decidió dejar el título, porque el título era un poco controversial, ¿no? Porque para la mayoría de la gente era, pero es que Coda no dice nada, no significa nada, pero nos gustó, bueno, nos gustó porque todos opinamos de alguna manera en que hablaba de estas dos cosas, tanto significa que es el hijo de unos padres sordos, como la parte última de una partitura, la parte brillante final de una partitura que tiene que ver con música, y de eso trata la película, de música y de una niña que es coda. Entonces por eso se decidió dejar el título y de alguna manera educar a la gente para que sepan lo que significa coda. ¿Cuáles fueron las estrellas que se alinearon para que tú fueras parte de este proyecto tan especial, tan internacional? ¿Y qué te atrajo de esa historia que ayudas a contar? Híjole, mira, de entrada la historia es preciosa. Es un tema que no vemos comúnmente en el cine. Se siente como una historia diferente, fresca. No es la típica historia trillada de violencia o de amor No, no, es totalmente diferente a todo lo que hemos visto en la pantalla normalmente. Tiene mucho humor, pero también tiene mucho corazón. Es el tipo de películas que a mí me encantan, las películas que te ríes, pero que también te tocan el corazón. Y esta película lo tiene todo. Además es una película para toda la familia.
quizá no para niños chiquitos, porque no porque tenga nada fuerte, pero en general es una película como para de 10 años en adelante, pero la puedes ver con toda la familia. Y aparte, fíjate que yo este guión yo lo había visto como 5 años antes. El productor de la película trabajaba antes en Lionsgate, donde yo también estaba, me la ofreció y me encantó, pero sentí que no era para que yo la produjera y la dirigiera como una de mis comedias, porque sentí que era un poco más dramática. Pero me fascinó. Entonces, cuando 5 años después me vuelven a llamar para ser parte del elenco, dije inmediatamente que sí, porque además siempre he tenido ganas de hacer papeles dramáticos. Y la verdad es que en mi país difícilmente me consideran para una actuación dramática. Así es que aquí, gracias a que me ven como una cara nueva, me dieron la oportunidad de hacerlo y me encantó. No, no, definitivamente. Además, siento que ya tienes un vínculo con el cine francés que no sé si es buscado o no, pero por supuesto, digo, tu película exitosísima de No se aceptan devoluciones tuvo un remake en Francia y ahora tú estás Exacto. haciendo este remake de una película francesa que se llama La familia Bélier en francés. Quiero preguntarte si ya la habías visto, si la viste para prepararte o si preferiste no verla para no predisponerte. No, fíjate, Vanessa, ahorita que estás diciendo, me está cayendo el 20, como decimos en México, que creo, claro que vi la película, cuando te digo que me la presentaron hace 5 años, vi la película original, la francesa, y ahorita que me estás diciendo, sería bueno investigar, pero casi te puedo apostar que el director de La familia Bélier fue el que acabó dirigiendo No se aceptan devoluciones en francés. Creo, lo voy a Okay, googlear, okay. casi estoy seguro porque me fui a cenar con él y me comentó que había hecho esta película. O sea que lo voy a checar, pero una de esas, fíjate qué coincidencia, hasta ahorita que me lo dijiste, me estoy procesándolo, pero creo que es el mismo director. Si es así, sería una coincidencia fantástica. Imagínate que el mismo que hace mi remake en francés, ahora me toca a mí hacer su remake en inglés, entonces sería una muy buena coincidencia. Sí, sí, no, totalmente. Digo, te quiero decir además que logras hacer de un personaje que a lo mejor no era tan memorable en la francesa, porque yo vi la francesa también. Y aquí, bueno, Bernardo Villalobos es memorable, se te queda en la mente y en el corazón, completamente. Ahora, te quiero Ay, vale, gracias, preguntar fíjate. justamente, Ajá. dime, No, dime. no, sigue. Pues te quiero No, preguntar cómo, dime. con el delay es un relajo. No. Te quería yo decir que, que traté de hacer un personaje memorable justamente porque cuando vi el reto que era hacer el personaje de música, decidimos imprimirle una personalidad. Bueno, decidimos, porque estuve mucho de la mano con la directora, pero decidí que fuera un personaje con un carácter muy fuerte, con una personalidad muy fuerte. Y me puse a estudiar varias películas y varios personajes porque quería que fuera un maestro de esos que dices, este maestro es un desgraciado, que a todos nos ha pasado que en la escuela de repente te encuentras con un maestro que te hace la vida imposible, pero que al final te das cuenta que era porque el maestro realmente le importas y porque ama dar clases. No es de esos maestros barcos que nada más van y que quieren cobrar el cheque. No, realmente, en mi caso, era un maestro que ama la música y que se da cuenta que esta niña tiene talento y por eso es que la empuja hasta donde la empuja. Ahora, dime algo porque no es lo mismo prepararte para ser un maestro de geografía o de matemáticas que para ser un maestro de música que necesitas habilidades muy especiales. Entonces, yo sé que tú tienes bastantes aptitudes musicales, inclusive digo, no sé si lo sepan los que nos están viendo, pero bailas tap, no sé qué más haces musicalmente, si ya tocabas el piano, si tuviste que aprender, cuéntanos, por favor. Fíjate que tuve clases de piano cuando tenía yo como 9, 10 años, estudié un poquito de piano, pero un poquito, nada más las bases. Entonces, para esta película tuve que dejar todo, Vané, todo. O sea, fueron 4 meses de parar mi vida y decir, tengo que dedicarle a esta película porque tenía yo que tomar clases de piano y practicar muchísimo. O sea, afortunadamente me tocó una gran coach. Fue la misma maestra que fue coach de Ryan Gosling en La La Land. Y, Okay. y fue la que me ayudó a montar estas 6 canciones que me tenía que aprender.
tuve que aprender no solamente piano y no solamente 6 canciones, sino que tuve que aprender también a dirigir un coro, que es otra cosa totalmente diferente, cómo dirigir, cómo mover las manos, cómo llevar el ritmo, dónde apuntar. Tuve también que aprender a dar clases de canto, por lo cual tuve que tomar clases de canto. Me pusieron con un maestro de Nueva York a tomar clases de canto para que entendiera yo y mientras estaba yo tomando las clases, estaba yo aprendiendo lo que él me estaba señalando que tenía yo que hacer. Me dio muchos tips. Entonces fue todo un circo porque tenía que aprender a dar clases, tenía que aprender a dirigir el coro y tenía que aprender piano y aprenderme 6 canciones que todo el día, tú no sabes, andaba yo de viaje y pedía yo hoteles que tuvieran piano para poderme ir a practicar. Entonces sí fue un clavado total en esta película, sobre todo en la preparación. No, lo haces con tanta naturalidad que yo sinceramente pensé que ya tocabas el piano. ¿Eres buen Un cantante? poquito tenía yo unos principios, pero no, cantante, fíjate que nunca se me ha dado mucho el canto. O sea, sí canto. De hecho, hice un musical en México que se llamó Una Eva y dos patanes, que era Dirty Rotten Scoundrels, pero en español, es la obra de Broadway, la original. O sea, sí canto, pero no soy así como que digas, wow, qué voz tiene Eugenio, no, pero soy afinado, eso sí me ayuda. Entonces creo que eso me ayudó bastante. Pues mira, creo que esta película me parece conmovedora por su autenticidad. Porque todo el mundo actúa muy naturalmente, te digo, tú parece que has hecho esto toda la vida y bueno, evidentemente nuestros 3 personajes con discapacidad auditiva pues realmente la tienen en la vida real. Entonces, que son Marlee Matlin, que además ganadora del Oscar, fue la Así actriz es. más joven en ganar el Oscar a la mejor actriz y además la primera actriz con discapacidad auditiva en hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la diferencia de una filmación con actores con discapacidad auditiva? ¿Cuánta fue tu interacción? Porque sabemos que obviamente la narrativa de tu personaje es más con Emilia Jones, pero ¿cómo cambió la filmación este tema? Muchísimo, muchísimo porque tuvimos que aprender de alguna manera algo de lenguaje. Teníamos en el foro a varios codas, o sea, varios hijos de padres sordos eran nuestros intérpretes. Entonces teníamos eh, asesoría en set todo el tiempo, gente que nos estaba traduciendo para podernos comunicar con ellos. Ahorita saqué el teléfono justo para enseñarte, tengo algunas apps, no me acuerdo dónde están ya, pero te iba a enseñar algunas de ellas. Y ayer me estaba pasando, bueno, no, ¿para qué te hago perder el tiempo? Pero tenemos apps aquí en donde vas aprendiendo el abecedario, el alfabeto, algunas palabras, algunas señas, porque a veces tienes que deletrear palabras con las manos y a veces haces nada más algunas señas. Por ejemplo, por decirte algo, México es así, 2 veces, así. Aparte es muy interesante. Y luego España, por ejemplo, me decían que es así, porque todo tiene que ver con, me están explicando que, por ejemplo, España, como se ponen el rebozo, no sé qué, por eso le hacen esta seña. México es así por el sombrero, entonces, Ok. y lo hacen 2 veces. Entonces, a veces con una sola seña te están diciendo México, toda una frase. Y fue muy interesante aprender todo este lenguaje, porque de alguna manera, estuviéramos en escena o no, teníamos que comunicarnos con ellos. Ahora, déjame decirte que la capacidad actoral de ellos es espectacular, quizá porque, pues como todo, ¿no? Al no poder comunicarse como cualquier otra persona verbalmente, adquieren tienen una habilidad para poder comunicarse a través de una mirada, a través de un gesto, a través de una sonrisa espectacular. Mira, todavía se me enchina la piel cuando me acuerdo de un par de momentos que tuve yo con Troy, a punto de empezar a filmar una escena que tuve con él, que estábamos platicando y con la pura mirada me dijo tantas cosas, Vanessa, que no te puedes imaginar. Yo estaba yo impresionado con esta experiencia. Para mí fue una de esas películas que me cambió la vida en muchos aspectos, pero una de ellas es por todo lo que aprendí acerca de la comunidad y por esta conexión que tuve con los actores. Sí, no, me imagino que te dejó un aprendizaje tanto personal como actoral el haber hecho esta película.
así es, así es. Y a nivel actoral, también te digo, el cambiar de comedia a drama fue todo un reto porque también tomé clases, me metí unas clases intensísimas de drama particulares con una maestra, me consiguieron una maestra así non plus ultra es la que se dedica a coachar a las más grandes estrellas en Estados Unidos. Y me enseñó una cantidad de técnicas. Llegaba yo con mi libreto y después de como de un mes, decía mi mujer, me dice, ¿cómo vas? Digo, pues muy bien, pero no entiendo porque no hemos tocado el libreto. No hemos abierto el libreto. Y yo pensé que íbamos a estar repasando escenas. Nunca abrimos el libreto, Vanessa. Es algo que nunca me había pasado. Quizá en la comedia se manejan las cosas diferente, pero en el drama aquí lo que trabajó la maestra fue en mi mente, en entender el personaje, en crearlo, nunca en el libreto. Y al final me explicó porque me veía llegar, yo creo que pobrecita, aparte nunca me aclararon nada, yo creo que me vio llegar con mi guión y que me lo llevaba, y nunca me dijo que nunca íbamos a trabajar en el guión. Ella lo que trabaja es por dentro, en transformarte, en moldearte, en hacerte la persona que vas a ser, para que lo que salga de tu boca, lo que sea improvisado o sea en el guión, traiga esa carga del personaje que fuiste construyendo a través de los meses. O sea, nunca me había tocado hacer ese proceso y esta fue la primera vez muy, muy interesante. ¿Sientes que este es el elenco más internacional que has tenido en alguna película? Porque digo, la gente no se va a dar cuenta, digo, evidentemente tú eres mexicano, tus alumnos estrella, que tienen toda la pinta de ser estadounidenses por la forma perfecta en que lo hablan, en realidad no lo son. Emilia Jones es inglesa y Ferdi Awashpilo es irlandés. Entonces, Sí. sientes, digo, además, el equipo de producción también hay mucha gente de otros países, incluyendo a otra mexicana como directora de fotografía. Entonces, digo, dime tú, ¿qué sientes que le aportó esto a la película, este ambiente tan internacional? Fíjate que, bueno, primero que nada, te felicito porque hiciste tu tarea maravillosamente bien. O sea, muy poca gente llega a las entrevistas tan preparado como tú. Efectivamente, era un elenco muy internacional. Emilia, tal como dices, es británica. La pobre Emilia, yo no entiendo, es de verdad una niña de otro planeta. Cuando estábamos filmando tenía 17 años y tuvo que aprender, nunca en su vida había cantado. Nunca en su vida había hecho lenguaje de señas y lo habla de una manera tan fluida, yo no entiendo cómo lo hizo. Nunca en su vida había pescado y tuvo que aprender a pescar. Y luego tenía que hacer acento americano cuando ella es británica. Entonces yo le decía, ¿cómo en tu cabeza puede estar haciendo, pensando en que no estaba a ir el acento, en estar afinada porque estabas aprendiendo a cantar, en aprender a pescar, en el lenguaje de señas, luego esa escena final donde estaba cantando y haciendo las señas, me decía, para mí esa escena donde tenía que cantar con acento americano y estaba pensando en el acento, pero en la entonación, pero era una locura. Entonces, para mí, mis respetos. Pero tal como dices, el elenco es muy internacional, pero creo que a pesar de eso encaja muy bien, porque la película se siente muy orgánica y fluye. Nunca sientes que somos de aquí y de allá, pero el elenco es muy internacional. Y orgullosamente, la directora de fotografía es una mujer y además es mexicana. Y te repito, ahora que tanto se habla de diversity and inclusion en Hollywood, pues qué mejor que tener un elenco con gente con la discapacidad auditiva, con un mexicano, una directora que es mujer, una directora de fotografía que es mujer y que además es mexicana, gente de todo el mundo. Creo que es un elenco que habla justamente de eso, de inclusión y diversidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, la directora de fotografía es Paula Huidobro, para los que nos están escuchando, que además la fotografía es preciosa. Háblanos un poquito de la locación, porque el lugar donde es tu casa se ve hermoso. Hermosísimo. Tengo ahí unas fotos. El otro día les iba a postear, pero dije, ni me van a entender dónde estoy, ni van a pensar que estoy de vacaciones o quién sabe qué, pero tenía unos atardeceres espectaculares. Es un pueblito pesquero que está a una hora y cacho de Boston, que se llama
Bueno, es muy chistosa esta anécdota que te voy a contar. El lugar se escribe Gloucester, Gloucester, así se escribe, pero se pronuncia Gloucester, Gloucester. Entonces me acuerdo que llego al lugar, me subo al carro con el chofer y me dice, we're taking you to Gloucester, right? Y yo, no, yo voy I'm going to Gloucester. Dice, no, it's Gloucester. Dice, no, I'm going to Gloucester. Y estamos ahí de necio de, no, pero yeah, it's Gloucester. Y dice, no, Gloucester no, Gloucester. Entonces, luego me enteré que era lo mismo, y así lo pronuncian. Se comen un chorro de palabras y le pronuncian Gloucester. Entonces, bueno, pero es un pequeño pueblo pesquero que está en la costa del Atlántico, por allá por Boston, y es hermoso, y la casa donde yo vivo está junto al mar, y tenía unos atardeceres espectaculares, es como hay mucho bosque, es un lugar divino, precioso, así es que dentro de todo nos la pasamos muy bien, la verdad. Que no, se nota totalmente y se ve hermoso. ¿Y esta faceta de hacer dramas te gusta? ¿Quieres continuar? Qué bueno que lo preguntes también, Vane, porque fíjate que me gustó mucho, me encantó la experiencia, pero ¿sabes qué es lo que a mí me gusta? Más que la experiencia de actuarlo, que fue muy diferente y muy enriquecedora, pasa algo que ahora entiendo por qué tantos comediantes se cambian de la comedia al drama, como Tom Hanks, que empezó siendo comediante y ahora se fue al drama y ya nunca más regresó él, como Robin Williams, como Jim Carrey, el mismo Adam Sandler ha hecho cosas muy serias. Acaba de ser la de James, ¿cómo se llama? Bueno, una que acaba de ser muy buena. En fin, fíjate que los comediantes eventualmente se van al drama porque yo creo que ahí te das cuenta que el reconocimiento actoral está ahí. Es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Mucho más complicado. Todo mundo llora de las mismas cosas a nivel mundial. Todos lloramos por la muerte de un ser querido o por la pérdida de un amor. Pero todos nos reímos de cosas muy diferentes. No se ríe de lo mismo el mexicano que el chino, que el ruso, que el americano. Cada uno tenemos diferentes tipos de humor. Vaya, en español no se ríe de lo mismo el mecánico que la viejita rica. Uno quiere albures, la otra quiere humor blanco, depende mucho de tu cultura, etcétera, etcétera. Entonces, hacer reír es tan complicado y hasta lo dicen, es más difícil hacer llorar, es más fácil hacer llorar que hacer reír. Y es que hacer reír es muy complicado, requiere una precisión, de una cantidad de trabajo detrás, y al final te juzgan como, pues es que es una comedia, pues es que es un comediante, él es cómico, te ven como si fuera algo de menor calidad, y no lo es. Entonces, a la hora que vengo yo a hacer coda, que no me requiere tanta precisión y tanto ingenio y tanto trabajo como la comedia normalmente, y de repente te das cuenta que el reconocimiento es abismal. O sea, yo estoy recibiendo ahorita oportunidades críticas que nunca había recibido en mi carrera, maravillosas. Nunca había llegado a estos niveles por hacer drama. Entonces digo, claro que me gusta el drama. O sea, no quiere decir que voy a abandonar la comedia, no, en lo absoluto, pero sí me gustaría explorar un poco más el drama, porque te das cuenta que lo valoran diferente. Aquí sí te dan premios, te dan reconocimientos, hablan más de ti, te toman más en serio. Entonces, sí, me gusta el drama, la verdad sí quiero explorarlo más. ¿Y algún otro género que no hayas hecho y que digas, híjole, tengo ganas de hacerlo, no sé si lo vaya a hacer, pero me encantaría? Fíjate que tengo ganas de hacer algo musical. Ahora que estuve metido en esto y que vi todo el proceso, y ya tenía yo una idea que tiene que ver con música que estoy desarrollando. Así es que yo creo que ese todavía va a llevar tiempo porque apenas está en proceso creativo, pero se me antoja hacer algo tipo musical, pero con un toque muy original. Ya verás. Baila algo tap, muy por lindo, favor. pero... Sí, baila tap, por Pues favor, es que... lo haces de maravilla. Fíjate que tomé muchas clases de
Bueno, esto lo he mencionado poco, pero yo tomé clases de ballet cuando era joven y de ahí estuve a punto, hubo un momento en mi vida que estuve a punto de dedicarme a ser bailarín clásico. Imagínate, me hubiera muerto de hambre. Estuve incluso en Bellas Artes tomando clases en México y luego finalmente mi maestra, que era la que me llevaba siempre de la mano, falleció y dejé el ballet clásico y ahí fue donde me metí a comedia musical a aprender y me metí a estudiar ballet, tap, jazz, de todo un poco y es por eso que pues se me da el bailar tap y me encanta, así es que ojalá que algún día en algún musical o algún día en Broadway, no sé, en algún lugar pueda yo explotar la faceta de bailarín. No, no, definitivamente yo voto porque nos dejes ver más esa faceta. Ojalá, ojalá, Juan. Pues Eugenio, por último, para concluir esta maravillosa plática que yo quisiera que durara una hora más, porque eres un encanto, Exacto. además de talentoso, Gracias. eres un encanto total. Algo Gracias, que Van Hermosa. creas que no te van a preguntar en ninguna entrevista de Coda que te gustaría expresar, ¿se te ocurre? Uh, algo que... Que creas que nadie Uh, te va a preguntar, pero que tú quisieras hablar de eso. pues mira, te platicaría quizá del, del background de Bernardo Villalobos que me inventé, que no lo ves en la película porque no es algo que aparezca en la película, pero para poder crear un personaje con una personalidad tan fuerte como la de Bernardo, como que yo quería que tuviera una personalidad muy fuerte, hablé con la directora y se nos ocurrió esta historia basada mucho en mi vida. Le dije, oye, ¿qué tal si este maestro tiene este carácter tremendo porque es músico, de verdad? Él, entonces creamos este personaje y te va. Bernardo Villalobos era un rockstar, era cantante de una banda de rock o de pop, ¿no? Así como de estas bandas mexicanas como Caifanes o como este Leonardo de Lozane, o sea, Beto Cuevas, ¿no? Esta onda así de rockeros. Y de repente es muy famoso en toda Latinoamérica. Luego trata de hacer el crossover a Estados Unidos, al inglés, y fracasa. Y entonces decide renunciar y decide quedarse en Gloucester a dar clases en un high school y empezar a compartir más con la familia. Y entonces descubre su amor por enseñar, descubre que es un gran maestro, le gusta enseñar y entonces por eso tiene este amor por la música. Él no es un maestrito que va a dar clases y cobra su cheque, no, él es un apasionado de la música, estudió en Berkeley, fue muy, muy exitoso en su carrera, pero de repente dice, hasta aquí, que a mí me pasó, o sea, a mí en el 2011 dije, ya hice muchas cosas, ahora ya no quiero el sueño americano, ya lo intenté durante varios años, lo último que hice, ya había hecho Jack and Jill, ya había hecho una serie en inglés y luego dije, se acabó, me voy a renunciar al sueño americano y me regreso a mi país. Lo mismo le metí aquí a Bernardo Villalobos. Se queda en Gloucester porque le gusta enseñar y ya quiere dejar de viajar y estar con su familia. Entonces, así fue como construí el personaje de Bernardo Villalobos y es por eso que tiene esta pasión y este amor. Y porque además ve que Ruby tiene talento para cantar y de alguna manera quiere que ella se convierta en lo que él no pudo ser. De acuerdo. Pues Eugenio, de verdad, muchísimas gracias. Les deseo todo el éxito del mundo con esta película Coda, que se lo merece, de verdad se lo merece. Y pues gracias a todos los que nos están viendo. Gracias, Van Hermosa. Te mando un beso y gracias por la entrevista y gracias por prepararte también para la entrevista. Y besos y abrazos a todos. Mil gracias.